Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina. Estamos en un nuevo webinar de la Comisión de Recursos Humanos. Le quiero agradecer al doctor Federico Basile, que es socio de Kraus Abogados, nos ayuda con esta comisión, es el presidente de la Comisión de Recursos Humanos. Le quiero agradecer también a Pablo Tiscornia, que coordina la comisión desde la Cámara, y especialmente a los dos oradores que tenemos hoy. La primera es Georgina Stico, ella es socia fundadora de GROW, Género y Trabajo, y Patricio Schmidt, que es director regional de Recursos Humanos de GSK. Ellos nos van a hablar sobre la violencia laboral y el rol de los o las empleadores en el marco del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la gestión de las personas. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos oradores y a Federico Basile, que va a estar como moderador de la charla. Las preguntas se hacen por chat o después se puede dar audio para que las puedan hacer verbalmente. Así que les agradezco muchísimo a todos los participantes y paso la palabra a Federico Basile, que va a presentar el tema y un poquito la dinámica de la charla. Gracias. Bueno, gracias Liliana. Gracias a Georgina y a Patricio por su disponibilidad para esta conversación. Seguramente, bueno, con el tema de la grabación de la reunión, más gente podrá disfrutar de las presentaciones de Georgina y de Patricio, en un tema que efectivamente nos convoca. Estábamos muy concentrados siempre con el problema de la pandemia, la cuarentena, desde el punto de vista de recursos humanos, con lo que es la gestión remota, el liderazgo remoto. Hay temas sensibles por todos lados y de agenda diaria por todos lados. Tal vez el tema de violencia laboral, que es un tema absolutamente que ha sido durante 2019, sobre todo un tema de agenda de todos los foros. Le hemos dedicado muchas horas al tema. Bueno, ahora está de alguna manera un poco, no olvidado, pero por lo menos permaneció a un costado. Entonces me parece muy bueno volver sobre violencia laboral, sobre todo por el hecho de que recientemente empezó la vigencia del convenio 190, que fue sancionada en la OIT en su centenario. Después Georgina me confirmás, pero tenemos un año en junio, ¿no?, de la sanción por la OIT del convenio 190, que es un convenio muy, muy importante, porque realmente la OIT después de 11 años ha tenido un primer convenio, un nuevo convenio. El último dictado había sido allá por 2011-2012. Y sobre violencia laboral trae un marco normativo que no teníamos, o que no tenemos efectivamente dirigido a todo el mundo laboral. El convenio 190 es para evitar cualquier expresión o manifestación de acoso o violencia en el mundo de trabajo, y su amplitud o marco tan amplio hace que podamos, a través del convenio de OIT, dar respuesta y prevenir, dar respuesta y accionar frente a supuestos de violencia o acoso. Entonces nos pareció interesantísimo tener la palabra de Georgina para hacer un repaso del convenio 190. Ahora les voy a explicar cuál es el trámite parlamentario que he tenido en Argentina, el convenio 190, y después tenerlo a Patricio para que nos cuente la experiencia de GSK en materia de violencia laboral, cuáles son los protocolos que GSK, una empresa tan importante del sector farmacéutico, ha implementado para prevenir estas situaciones. Así que el tema me parece súper interesante, y tenemos dos oradores de lujo como para poder meternos de lleno en esta problemática. Georgina no es licenciada en Recursos Humanos, no es psicóloga. Georgina es ingeniera, así que viene de un palo diferente, pero estas personalidades interesantes que han manejado diversas temáticas desde una base de ingeniería. Así que es súper interesante. Hemos conversado con Georgina y podemos estar conversando sobre muchos temas, muchas horas. Es fundadora de GROW en 2013. GROW es una consultora dedicada específicamente a temas de género. GROW busca vivir, y leo lo que es la misión de GROW, los valores y la visión. GROW busca vivir una sociedad con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en donde se planteen políticas y programas que aseguren un equitativo desempeño en el ámbito laboral. Apuesta al crecimiento con balance de género
como la mejor forma de hacer negocios, de ser financieramente eficientes y de poder conseguir y retener al mejor talento. Es una nueva forma de mirar el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la descripción me pareció tan fuerte que valía la pena leerla. Sus antecedentes pueden consultarlos en su página de LinkedIn, en su feed, como se dice, para mayor dato, así que no me voy a extender más en la presentación de Georgina. Patricio es director regional de recursos humanos de GSK, como decía antes, tiene una experiencia muy vasta en materia de recursos humanos, habiendo trabajado 5 años en PricewaterhouseCoopers en selección, estuvo 9 años en Petrobras, como gerente de recursos humanos para la división de refinanciamiento y petroquímica, y recientemente Patricio tomó a su cargo el liderazgo de los equipos de recursos humanos para toda la región, concentrándose actualmente en un proyecto global de transformación de la función de recursos humanos a nivel regional. Así que bueno, esa es la presentación de los dos oradores. Les cedo inicialmente la palabra a Georgina, volviendo a agradecer la presencia de los dos, y bueno, solo queda decirles que disfruten mucho de este encuentro. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Fede por la tan linda presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están. Ahí lo que les pido, cualquier pregunta que tengan, vayan haciéndola por chat. La idea es que esto sea lo más dinámico posible. Ahora les comparto mi pantalla un segundo, avísenme si la ven. Si ahí se ve la presentación, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, brevemente, esto para mí, lo ideal sea que sea un debate, así que si vayan comentando a medida que vayan escuchando, cualquier duda que les surja, vayan poniéndola también ahí en el chat, así lo vamos charlando. Como decía Federico, hay una importancia simbólica de por sí que tiene el convenio, como es decir, esto que haya sido el primer convenio después de 10 años, que se haya llegado a través del consenso, ha tenido es decir, se consiguió un nivel de consenso que no era el que se esperaba. Es decir, recuerdo años anteriores, cuando estaba pensando, es decir, yo participé en el W20, ¿no? Y cuando estábamos hablando del W20 y haciendo referencia a este encuentro que se iba a hacer en relación al tema de violencia laboral, no se sabía mucho qué forma iba a tener esto, ¿no? Si iban a tener formas de recomendaciones, si iban a tener formas de convenio, a qué se iba a llevar, hasta dónde iba a llevar el tema de la conversación y del diálogo entre los países. Entonces, viene a marcar un hito porque creo que nos cambia la manera en que concebimos cómo son los vínculos adentro del trabajo, y creo que lo súper interesante es que retoma, como decía Fede, un montón de legislación al respecto y une determinados conceptos que antes no estaban unidos, es decir, o no estaban unidos desde esta perspectiva. Es decir, antes hablamos de trabajo decente y las empresas que han estado trabajando con el tema de los objetivos de desarrollo sustentables, es decir, también los han abordado, pero, por ejemplo, ahora se une la idea de que al trabajo decente también se le relaciona con un trabajo de libre violencia, conceptos que antes no estaban relacionados, ¿no? Como contaba, lo interesante y en el proceso en que estamos ahora en la Argentina es que estamos en vías de ratificación, el convenio tiene que estar ratificado, hoy en el mundo lo tienen ratificado solamente 3 países, que son Uruguay, que fue el primero, Fiji, que vino una semana después, y México, que si no me equivoco fue hace 2 semanas. Esta ratificación implica un proceso de aprobación o de sanción dentro del Parlamento, que en nuestro caso tenemos medidas de sanción por el Senado, falta ahora que dictamine diputados, y después hay una presentación formal del instrumento dentro de la OIT. Una vez que esto se ratifica, lo que es interesante es que el país lo que hace es se compromete a modificar su legislación para que esté acorde y alineada a los nuevos conceptos, pero al mismo tiempo también se compromete a trabajar de manera tripartita, ¿no? Y trabajar de manera tripartita significa, estamos hablando del Estado, estamos hablando de las organizaciones que representan a los empleadores y empleadoras, y estamos hablando de las organizaciones que representan a los empleados, ¿no? Los sindicatos. Es decir, como se tiene que armar entre estas 3 partes una propuesta de trabajo para saber de quién queda cada responsabilidad, ¿no? Cómo se va a monitorear, cómo se va a medir, cómo se va a hacer no solamente para implementarlo, sino también poder medir la eficacia de las medidas que se tengan. Y lo interesante es que todos los años después el Estado tiene que presentar hacia el OIT un informe para ser auditado en relación al avance de este proyecto. Así que es un compromiso muy fuerte.
bueno, como les contaba, estos son como los próximos desafíos. Los desafíos formales creo que son los más fáciles en este momento de transitar. El gran desafío va a venir cuando tengamos que ponernos a pensar exactamente cómo estas definiciones de violencia, de nueva violencia laboral, que ahora vamos a empezar a revisar con ustedes también, impactan o implican, o qué cambios implican dentro de las maneras en que hoy nos estamos relacionando, y qué tipo de legislaciones hay que modificar, porque hoy las modificaciones en general que hay en relación a violencia laboral utilizan tipos de definiciones que no condicen con la que dice el convenio. Entonces, tenemos que renovar todo. Y en este sentido, también me parece interesante charlar con ustedes sobre los desafíos que se presentan en relación a cómo se va a comunicar, porque se percibe cierta, o se piensa en realidad que vamos a tener como un obstáculo a la hora de implementar este proyecto por el lado de los empleadores y empleadoras, que están quizás más preocupadas en, bueno, si va a venir una como ola de denuncias, como se espera por esta implementación, o en realidad estamos ante un proceso que nos va a ayudar a prevenir determinadas situaciones, ¿no? Como que el debate también está un poco ahí, y esto se los traigo porque justamente una de las pocas abstenciones que hubo a la hora de votar este convenio fue de parte de los empleadores representantes de la Argentina. Es decir, Argentina justamente se abstuvo, el grupo que iba representando a los empleadores, a votar a favor de este convenio. Entonces sabemos que por ahí ya de por sí hay tenemos un nuevo desafío. Les voy a pedir una mini participación, hoy somos poquitos, pero son 2 preguntas que quiero compartirles a través de Menti. Esperen que copiar por el chat el link, y si no pueden con el teléfono, ahora les vuelvo a compartir la presentación, escanear el código QR, porque al principio por ahí les va a parecer rara la primera pregunta, esperen que no puedo llegar al chat, denme un minuto. Ahí fue, díganme si lo ven al link de Menti, si tienen posibilidad de acceder. No les pregunto la edad, les pregunto solamente en qué momento nacieron, para tener como estos 2 grupos, que ahora quiero hacer una reflexión en relación a esto, y después la segunda pregunta tiene que ver con qué les parece que es violencia laboral. Tienen 3 opciones, vamos a hacer una nube de palabras con eso, así que vamos a ver lo que va durando, ¿sí? Avísenme si pudieron entrar al Menti. Perfecto con el código QR entre yo. Buenísimo. Mientras tanto, voy compartiendo la pantalla del Mentimeter. Pero entré con el código QR, pero ahora no puedo ingresar, no, pide instalación, no sé qué hice. Ahora no hay que instalar nada. Pero decime, con el link desde la computadora puedo hacerlo. Sí, también con el link, con cualquiera de los dos, o con el código o con el link van a las mismas preguntas. Perfecto. Bueno. ¿Podemos saber quién es el que nació después de 1989? Me pone nerviosa. Tal cual, ¿no? Va a tener que decir, como es uno solo va a tener que decir. Culpable, me parece. Soy yo. Ya lo blanqueamos desde el bajo. Estaba segura de que era Clara. Sí. Acá está Julieta, que no puede responder la encuesta, y también son dos, una de 1990. Está bien, no está sola, listo. Ahora, buenísimo. Bueno, vamos 10 respuestas, no importa. Les cuento por qué esta pregunta, que parece que no tiene mucho sentido. A ver, obviamente yo no soy una especialista en temas de generaciones, soy una especialista en temas de género. Hay alguien emocionado. Sí, mi hijo, disculpen, dejé el micrófono abierto y él nunca se dio cuenta y entró. No pasa nada. A ver, pero una de las cuestiones más interesantes que pasa en relación a temas de género es que es una variable que se es decir, está este concepto de la interseccionalidad, ¿no? Se tiene que cruzar siempre con otras. Y ahora después también voy a ver por qué esto se relaciona con el tema de violencia laboral. Es decir, en Argentina, en todos los países en realidad, en 1989 se llegó al a la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Quizás aquellos que nacimos
antes de esa edad, antes de 1989, no trabajaron, es decir, yo trabajé muchos años en organizaciones con niñez, por eso es que conozco tanto del convenio, pero una reflexión que siempre me surge es, aquellos que nacimos antes de estas fechas, que no estudiamos carreras afines, no estudiamos carreras en educación, quizás nunca nos enteramos que estaba esta Convención de los Derechos de los Niños hasta que tuvimos hijos o hijas y pasaron por la escuela y empezamos a escuchar qué era esto de los derechos de los niños y las niñas. No sé si les ha pasado o les ha transitado. Mis hijas son chiquitas, así que estoy en un momento donde está como muy metido desde la educación inicial el tema de los derechos, donde los niños vienen y te dicen, ¿no? Si tienen derecho a jugar, si tienen derecho a decir lo que piensan, si tienen derecho al padre, a la madre, a decirle si no tienen ganas de hacer algo. Es como que empiezan un montón, no digo de conflictos, de tensiones dentro del hogar en relación a estos derechos que los que nacimos antes del 89 no los tuvimos nunca. ¿Qué significa esto? Nosotros, al cumplir 18, es decir, es decir, cuando cumplíamos 18 años éramos sujetos de derecho, antes los 18 no. Todos aquellos que nacieron después, y esto Argentina también lo ratificó, sí fueron, desde el momento en que nacieron, sujetos de derecho, con lo cual su opinión siempre valía, ¿no? Y a partir de ahí hay un montón de discusiones de qué tiene que ver esto en distintas instancias. ¿Por qué lo traigo? Porque en relación a todo lo que tenga que ver con todos los derechos, en este caso los derechos laborales, nosotros empezamos a percibir ciertas tensiones entre las generaciones que básicamente también no tiene que ver con que si somos más grandes o más chicos, sino tiene que ver también con esta formación que tuvimos o no tuvimos, en este caso, y cómo percibimos o no percibimos los nuevos derechos, ¿no? Estamos viviendo, y bueno, ahí podemos como charlarlo también entre todos y todas, este momento histórico, sobre todo en temas de género, donde en realidad hay una ampliación de los derechos, y donde no todos los perciben de la misma manera, ¿no? Es muy común a veces escuchar en determinados grupos y determinados líderes como la gente cree que tiene derechos, como frase, como si fuera algo que uno puede sacar, ¿no? Entonces, digo, esta reflexión me parece interesante porque empezamos a ver ahora dentro de los grupos de trabajo estas preguntas, estas tensiones que entran en el ámbito laboral que antes no estaban, ¿no? Hace 20 años uno entraba en un ámbito laboral, había ciertas reglas con las que había que convivir, para atarlo a este tema de violencia laboral, las uno a, por ahí, maneras que tenían determinados líderes de liderar, ¿no? Si hay personas que gritaban más, si hay personas que eran más autoritarias, eran formas de liderazgo que estaban legitimadas, y que uno no se repreguntaba si eso estaba bien o estaba mal. Creo que hablar de violencia laboral hace 20 años atrás estaba por ahí muy limitado en lo que tenía que ver exclusivamente con situaciones de acoso, no con la amplitud de temas que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, quiero traer esta variable generacional porque puede ser una clave de lectura a veces a qué es lo que está pasando o por qué el tema nos cuesta tanto trabajarlo en determinados ámbitos. Esto ha sido, como decís vos, Georgina, con el correr de los años, ha tenido una modificación muy, muy importante. No sé, y hoy en día no se admite en ningún ambiente laboral, o por lo menos si existe en algún ambiente laboral, se discute y se debate y se acciona con el tema del maltrato. Yo tengo mi experiencia personal allá por el año década del 90, cuando ingresé en un estudio grande, tenía un jefe a quien hoy quiero muchísimo y que siempre quise muchísimo, pero inicialmente era muy complicado, porque realmente el nivel de violencia verbal era muy alto. Entonces, eso realmente te impactaba mucho y todos los días era un estrés espantoso, porque el cuestionamiento de algún trabajo era a través de un grito. Entonces, una vez cansado de que sufrí ese maltrato, ¿qué hago? Voy a ver al socio administrador del estudio y le digo, mirá, es una situación que es insostenible, no puedo seguir trabajando de esta forma. ¿Y cuál fue la respuesta de esta persona? Bueno, te acomodás, lo aceptás o te vas. Sí. En ningún momento pasaba por decir, y todo el mundo sabía que el tipo era insoportable y que utilizaba un trato espantoso, pero no había forma de pensar siquiera en la idea de decirle algo para que modifique su temperamento. Entonces era aceptarlo o irme. Total, sí. Mira, hay varias claves de lo que vos estás diciendo que creo que
que marca un poco esta distancia cultural que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Donde, es decir, era su temperamento, y eso lo vamos a escuchar un montón, ¿no? De nuestra experiencia nosotros lo que vemos es que hay muchas situaciones que suceden dentro de los ámbitos laborales que tienen que ver con liderazgos que están legitimados, que sean de determinada manera, porque vos justificás la personalidad, la personalidad, ¿no? Es su temperamento, es su forma de hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es así. Y esto de o lo aceptás o te vas, que eso es como el otro gran cambio. Hoy no puedes a un empleado, una empleada decirle, bueno, lo aceptás o te vas, porque sería una amenaza. Pero hace 20 años, bueno, digo, hace 20 años, pues lo vimos hace 20 años, pero quiero decir, en un pasado muy cercano, hasta hace 5 años atrás, eran situaciones que estaban habilitadas, ¿no? Y que eran bastante todavía, hoy son en muchas de estas situaciones son bastante comunes. Me parecía interesante traerles justamente esta cuestión cultural porque van a notar este quiebre de liderazgos en relación en las personas que tienen más de 40 o menos de 40, ¿no? Ahí piensan, es decir, está como más cristalizada esta manera de liderar, como la manera que es, porque es la que aprendimos y así son las cosas, ¿no? Un poco es esa actitud. No significa que todos los jóvenes y las jóvenes vengan renovados y tengan clarísimo con estos nuevos vínculos, porque eso no es así, pero sí es cierto que empiezan a haber como más tensiones frente a algo que uno piensa que ya está establecido. En cuanto a, está buenísimo, ahora les estoy mostrando sus respuestas en relación a los ejemplos de violencia laboral. Bueno, aparece discriminación, aparece acoso, falta de profesionalidad, maltratos, gritos, acoso verbal, bueno, acá aparece seguridad, después habría que ver si alguien puede explicar por el chat qué quiso poner con seguridad, acoso físico, insultos, bullying, respeto a las personas, indiferencia, desmoralizar, abuso sexual, verbal, persecución, menosprecio, racismo, bueno, buenísimo, abuso de autoridad, comentarios raciales, destrato, todo lo que pusieron tiene que ver con situaciones de violencia. Es muy común, es decir, y esto nos pasa siempre, una que nunca pasa, que en general no aparece, tiene que ver con una brecha salarial. Es decir, si hay brecha salarial en una institución, no es que hayan todas, pero si hay, también es una forma de violencia laboral. Pero es muy interesante porque en todas las veces que hemos hecho este ejercicio, o cuando hacemos encuestas en distintos tipos de organizaciones, no aparece, ¿no? No es algo que uno la tenga asociado a una violencia. Pero también es una forma de violencia, ¿no? Pero ¿puedo preguntarte por qué? ¿Por qué no aparece? No, ¿por qué una brecha salarial puede ser tomado como una violencia laboral? No, y es una violencia laboral cuando vos es decir, si estamos pensando en la brecha salarial a un mismo cargo, estás pagando 2 sueldos diferentes, estás haciendo, es una manera de ejercer violencia, porque estás discriminando. Entonces está en la ley de... Mi pregunta concreta es ¿por qué? Porque con Mira, ese criterio el mérito no existe. No, a ver, es que no tiene, es decir, cuando vos no lo podés justificar, es decir, vos la por brecha, eso. es decir, exactamente, vos tenés que poder justificar, porque no es que no vas a tener en cuenta el mérito, al contrario, si vos tenés en cuenta el mérito y dos, es decir, a ver, te pongo como ejemplo casos de Inglaterra, que es donde, es decir, es más fácil porque ya está hace varios años que lo vienen trabajando, el tema específicamente de la brecha salarial. Cuando empezaron a trabajarlo en el 2017, lo que hizo Inglaterra fue obligar a las empresas de más de 250 empleados a publicar unos informes sobre brechas salariales, ¿no? Y tenían que, bueno, son informes públicos. Entonces saltó el caso de la BBC, que tenían a 2 presentadores, un varón y una mujer, de la misma carrera, 20 años, tenían el mismo puesto de trabajo, y salta que él cobraba 5 o 6 veces más que ella, ¿no? Fue un escándalo en ese momento porque no había justificación, no había manera de justificar, no es que estabas en otro horario, no es que ella tenía menos años de experiencia, no había forma de justificar esa diferencia, ¿sí? Entonces, en esos sentidos, es decir, eso es una manera de discriminación. Entonces, ahí, es decir, como la discriminación es una forma de violencia, estás ejerciendo una violencia laboral, y es institucional en este caso, ¿no? No estamos hablando de personas que tengan, exactamente, alguien tiene un mal desempeño, o está, no sé, con horarios que tienen otra responsabilidad, es decir, cuando vos lo podés justificar. Esto es cuando vos no lo podés justificar, y la justificación tiene que ver con otros sesgos. No tiene que ver con género, a veces pasa con cuestiones de etnia, a veces, es decir, te puede pasar como con otras variables, pero es que exista, si es que existe, puede ser... Sí, ni siquiera por amiguismo, digamos. También, tal cual, es decir, cualquier razón. Puede ser, que eso también a ver, justo ahora lo nombraste, suele ser bastante común, y una de las cosas que más
es decir, los empleados a veces lo sienten, ¿no? De que sí hay favoritismo. Pero es muy interesante porque no lo perciben como violencia. Es decir, la persona que la vive por ahí todavía no la tiene tan considerada como violencia, si bien está considerada una forma de violencia. Y en la amplitud, perdóname, Jorge, en la amplitud de la definición del convenio 190 sobre violencia laboral, sí, puede ingresar el exactamente, tratamiento dispar sí, de la remuneración como un entra. supuesto laboral. Exactamente. No sé, ¿ven ahora mi pantalla con la presentación? ¿Sí, no? Estamos con acoso, discriminación, los resultados de la Listo, encuesta. listo. Entonces esperen que cambio la pantalla y ya les paso, volvemos a la presentación. Porque justo que estabas diciendo esto, estaba la definición de violencia, que quiero leerla en conjunto con todos. Según el convenio 190, dice que la violencia laboral es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, o incluye la violencia y el acoso por razón de género. Es decir, acá con el económico evidentemente está incluido. Lo que está enmarcado en naranja son cuestiones que a nosotros nos parece súper interesantes porque vienen a cambiar las definiciones que previamente existían. En el sentido de, primero que cambia el centro en cuanto a las definiciones anteriores hablaban de una intencionalidad. La persona que ejerce la violencia tiene una intencionalidad de causar daño. Con esta nueva definición ya no importa la intencionalidad de la persona, sino cómo lo percibe y cuál es el daño que causa o podría llegar a causar en la persona, en este caso la víctima, ¿sí? Y esto es muy importante porque es muy difícil en general poder decir si alguien tenía la intención o no de hacer el comentario machista o sexista o homofóbico o de de ofrecer, de hacer determinados favoritismos que quizás son como comportamientos culturales que tenemos asociados y que quizás no los estamos visibilizando, ¿no? Entonces, sacar la intencionalidad nos trae un montón de problemas, a veces ahora demostrar las cosas, pero realmente vemos como un paso a favor. El otro gran punto y otra gran diferencia tiene que ver con esto de que si es una sola vez o de manera repetida. En general también uno veía en las definiciones que se hablaba de algo que sea sistemático, ¿no? Como que repetidamente algo está sucediendo y entonces eso se convierte o no en violencia. En esta nueva definición no, ya con que alguna situación la haya pasado una sola vez, no significa que obviamente sea tan grave si pasa una sola vez. Es decir, si una persona te grita una vez, no es lo mismo si te grita todos los días o todos los meses, ¿no? Y entonces brinda otras herramientas de intervención para los que son los empleadores. Si vos, por ejemplo, ¿no? estamos en un almuerzo y alguien hace un comentario desubicado, o estás en una reunión de trabajo y ves que alguien grita, es decir, de manera desaforada, de manera desubicada, no es lo mismo si lo hace de manera sostenida, y quiero decir, da herramientas a que nosotros podamos intervenir de antemano previniendo, ¿no? En ese caso uno puede hablar con la persona, hacerle ver lo mal que estaba su comportamiento. Es distinto a si este comportamiento se sigue repitiendo, nadie le dice nada y después puede escalar en algunas otras situaciones que tienen otro tipo de daños. Esto obviamente trae un montón de desafíos, sobre todo a los equipos de recursos humanos, sobre cómo generar estos nuevos vínculos y empezar a bajar este mensaje que antes no estaba tan presente, ¿no? Si las empresas ya vienen trabajando sobre temas de vínculos saludables, de respeto y de tolerancia, es mucho más fácil adaptarse a este convenio. Pero si son discursos que en general no están instalados, bueno, hay que empezar a cómo instalarlos y a repensar y a generar estos nuevos espacios de reflexión. Por eso que te decía que la definición es muy, muy amplia y trata efectivamente de condensar o englobar o contener en esta definición todas las posibles manifestaciones de acoso o violencia. Pero fíjate que están claramente definidas. Exactamente. Y aparte está claramente también definido como todas las personas, es decir, todos los tipos de daños distintos, que esto también es súper interesante. El convenio se basa en un concepto de salud integral que está relacionado a la Organización Mundial de la Salud, donde no tiene solamente que ver con lo físico, lo psicológico, es decir, como que tiene que ver con todo, ¿no? Con esta salud integral que tenemos las personas, es decir, y entender el impacto que tiene, es decir, como y esto era, creo que fue, aparte de la charla que nosotros teníamos, es muy común que síntomas que las personas presentan porque son víctimas de violencia sostenida en el trabajo, como puede ser la angustia, la depresión, y obviamente esto lleva quizás a bajar el rendimiento. A veces los grupos que tienen que analizar, los comités que tienen que analizar estas situaciones, si no están formados en estas temáticas,
si no están formados, si no entienden las desigualdades, no entienden estos impactos, los leen como, no los leen como síntomas de una situación de violencia, sino se leen como razones para poner una denuncia, ¿no? Como un empleado que tiene mal desempeño va a poner una denuncia para que no lo echen, sino, es decir, para que no lo echen básicamente, como una manera de protegerse. Cuando en realidad después si uno hace un análisis contextual de qué es lo que está pasando, puede ver que esto es un impacto de otra cosa, ¿no? Sí, dale, decime. No. Quería solamente comentarte que tenemos unos minutos de redondeo, si podés. Dale, perfecto, listo. Entonces paso rápido algunas conclusiones en relación a esto. Básicamente, y esto se los dejo después para ahí lo podemos charlar un poco más, y hay preguntas, nosotros vemos que también esto trae como debate, hacer bien una distinción sobre algo que es conflicto laboral a cuándo pasa a ser una violencia, que hay una cuestión ahí a veces para marcar como por dónde está yendo hoy el debate, es decir, o las mesas de reflexión, ¿no? En relación a este tema, que tienen que ver muchas veces sobre, en el caso de violencia hay abuso de poder. El abuso de poder no se da solamente en relaciones de jerarquía, sino que también puede ser por cuestiones de género, como puede ser por cuestiones de conocimiento, es decir, y esto tiene que ver con cada organización. Por ejemplo, nos ha pasado trabajar para ahí en pymes de tecnología, donde las relaciones de poder pasan por quién es el que sabe más de programación. No es el que tiene, es decir, o quién es el que tiene, el que hace más años que está en esto, ¿no? O quién es el que hizo, es decir, el poder se genera de distintas maneras. Lo interesante es entender cómo se genera el poder en cada organización para entender cómo son esas relaciones. Eso a nosotros nos parece clave para poder leer de manera correcta las situaciones que se viven en cada espacio. Cuando estamos hablando de relaciones, situaciones de conflicto en general, no hay un daño entre las personas, no hay un daño de la dignidad de las personas, y en general se dan en unas relaciones más de iguales. Con esto que solamente voy rápido por algunos artículos que nos parecía interesante que trae el convenio, que es hablar, por ejemplo, de los trabajadores informales, que en general siempre quedaban afuera de todas las consideraciones de trabajo decentes. Hablan de todo el camino recorrido de la persona alrededor de una organización. Por eso, por ejemplo, también se habla de, en este proceso, hasta el potencial empleado. Es decir, si uno escribe, por ejemplo, una búsqueda de trabajo que es discriminatoria, bueno, puede ser también considerada violencia laboral, ¿no? En este concepto, que eso quizás antes no estaba. Entonces, es interesante porque aborda como toda la trayectoria de la persona en relación a su relación con el trabajo. También habla, que esto es muy interesante porque, bueno, es muy difícil de definir, como todos los espacios donde pueden llegar a pasar estas situaciones de violencia. Entonces, en este sentido, bueno, hace como todo también este recorrido, y cómo lo digital entra, obviamente, ¿no? Porque no tiene que ver tanto como el lugar donde suceden las situaciones, sino qué es lo que está haciendo la persona. Es decir, si estás haciendo algo, estás trabajando, o estás en relación a ese trabajo, bueno, en cualquier espacio físico donde suceda, la institución empleadora es responsable y tendría que generar las herramientas necesarias para esto, ¿no? Y básicamente algo también que es muy interesante que trae el convenio tiene que ver con, que antes no estaba abordado, es el rol que tienen los empleadores en cuanto a poder prevenir estas situaciones y los canales que deberían poder implementar para que si sucedan las situaciones puedan llegar a resolverlas, ¿no? Y en este sentido se habla de las reparaciones, que también es un concepto bastante nuevo y muy interesante, porque una reparación tiene que ver con aquella persona que sufrió una violencia laboral y que es víctima de una violencia laboral, poder encontrar algo que la haga repararse. Y el reparar esta situación pueden ser múltiples situaciones, es decir, múltiples soluciones, ¿no? Nos ha pasado un caso donde, por ejemplo, la solución era para esta persona, ¿no? Que el grupo que había sido en general, que había hecho estas situaciones violentas, o que habían hecho estos comentarios desubicados, fueran a hacer un curso para aprender sobre, nos ha pasado con afrodescendientes, nos ha pasado con cuestiones religiosas, o hacer una investigación para poder visibilizar una minoría en grupos donde antes no estaban. Es decir, hay distintas maneras de reparar que sí, obviamente involucran, en este caso, a la víctima, y esto es muy, muy, muy interesante. Pero sobre todo, lo que el convenio trae, y nos parece como
decir, como novedoso para marcar, es la importancia que tiene el análisis contextual de las situaciones y la prevención, ¿no? Todo el trabajo que tenemos que hacer en la prevención, es decir, poder concientizar sobre esta temática para evitar que estas consultas después sucedan, o estas situaciones después sucedan, ¿no? Y el rol que tienen no solamente las empresas, sino también todos los líderes en este contexto. Es decir, una persona que tiene poder dentro de una institución, que poder de generar cultura, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene en esta transformación cultural que se viene? Con esto, si querés, Fede, le paso la palabra a Patricio, y después dejamos abiertos a preguntas o dudas que vayan surgiendo. Sí, yo tendría varias preguntas para hacer y conversar, pero mejor, digamos, todo el contexto normativo, pasarlo a la práctica de la gestión es fundamental, porque muchas veces sabemos cuál es el contexto normativo, qué es lo que se escribe, los protocolos, pero después, cuando llevamos a la práctica de una gestión la necesidad de aplicar esos conocimientos, es a veces muy difícil, porque hay que pensar en la víctima, hay que pensar en el victimario, hay que pensar también, sobre todo, en el contexto. Porque no es solamente pensar en quién sufrió el bullying, el acoso o lo que fuese, y sancionar a quien lo comete, sino también educar, como decías vos antes, a toda la comunidad laboral. Entonces, no hay que dejar de lado a los expectantes, digamos, a los observadores, sino que también hay que informarles a ellos y conducirlos en la gestión. Así que, Patricio, entusiasmados y ansioso por saber tu experiencia. Bueno, excelente. Gracias, Federico, por la introducción. Gracias, Georgina, porque cubriste varios de los temas que iba a cubrir yo en mi presentación. Pareciera que hubiésemos arreglado. ¿Me escuchan bien y bien en mi presentación, no es cierto, Federico? Impecable, Pato. Bueno, excelente. Entonces, mi idea es usar los próximos, voy a tratar de apurar porque sé que estamos cortos de tiempo, contarles cómo abordamos nosotros el tema de acoso en GSK. Creo yo que es una buena práctica, obviamente con mucho por mejorar, pero... así que bueno, esa es mi idea. Un poco de contexto de GlaxoSmithKline, porque es lógico que de repente no todas las compañías pueden montar un esquema como el que tenemos nosotros por un tema de tamaño, ¿no? Somos más o menos 109.000 empleados a nivel global. El año pasado reportamos ventas por 34.000 millones de libras y tenemos presencia en 97 países. Es una compañía de valores muy, muy arraigados, es una compañía muy adversa a riesgos, y nuestra misión es ayudar a la gente a poder hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Estos son algunos de los ejemplos de los productos que tenemos. Tal vez los productos más conocidos son los de consumo masivo. Estamos en el negocio de farma, vacunas y de consumo masivo. Y dentro de consumo masivo tenemos Uvasal, Alical, Crema Hinds, Corega. Esas marcas se hacen acá en la Argentina, en nuestra planta de Victoria. Y también tenemos Voltaren y bueno, un montón de otras marcas más. ¿Cómo abordamos nosotros el tema acoso? Y lo voy a plantear desde 4 ejes que para nosotros son fundamentales. Uno que tiene que ver con la política, tener una política de tratamiento igualitario. El segundo tema, que lo mencionó Georgina, que tiene que ver con diferentes canales para reportes, canales formales y canales informales. Voy a hablarles también sobre nuestro proceso de investigación, cómo es que manejamos, cuáles son las distintas etapas de nuestro proceso de investigación y algunas métricas, rapidito, pero les voy a mostrar algunas de las métricas que para nosotros es importante poder medirlo. Y después también tener mecanismos de protección, también lo mencionó Georgina, porque uno de los mayores detractores a la denuncia tiene que ver con el miedo, la retaliación, así que poder tener mecanismos de protección de nuestra gente y todo esto redunda en lograr más confianza de nuestra gente. Entonces voy a ir metiéndome en cada uno de estos ejes. En GSK, desde el año 2013, que nosotros emitimos nuestra política de tratamiento igualitario e inclusivo de los empleados. Y aunque parezca una obviedad, sí esperamos que nuestros líderes lo vivan y hagan enunciados claros al respecto. Recientemente, con el tema George Floyd en los Estados Unidos,
todos nuestros líderes salieron en los medios o en las redes a hacer comunicados, enunciados claros al respecto. Nosotros de ninguna manera toleramos actitudes discriminatorias, acoso o menosprecio en el lugar de trabajo. Esperamos que nuestros terceros y contratistas se comporten de la misma manera y nos tomamos muy seriamente cada vez que hay un caso de acoso reportado, lo investigamos y lo llevamos a las últimas instancias. Muy interesante, Georgina estaba compartiendo la definición de violencia. Nosotros tenemos una definición para acoso, otra para acoso sexual y otra para bullying. Y bueno, digamos, podemos adoptar diferentes posiciones. Nuestro énfasis está, y esto puede generar un debate interesante, la definición es muy similar a la que compartió Georgina, nada más que nosotros ponemos el énfasis en lo que el receptor considere apropiado o no apropiado. Tal vez es la vuelta de tuerca que le damos nosotros a nuestra definición. Y esto es lo que también lo pone en una zona gris, una zona de riesgo tan finita, digamos, algo que puede empezar como un comentario inofensivo, algo gracioso, muy rápidamente puede llevar a que esto sea considerado no apropiado por parte del receptor. El segundo punto, el segundo eje sobre el que quería hablar tiene que ver con los canales. Nosotros tenemos, digamos, hablamos de canales informales y canales formales, y esto también habla de responsabilidades. Nosotros ponemos mucha responsabilidad en que nuestros líderes puedan ser un canal apropiado para recibir denuncias, pero que también esperamos que ellos puedan apoyar a cualquiera que reporte, obviamente siempre de buena fe, porque hay de los otros también, casos de acoso. Pretendemos que ellos tengan, digamos, construyan este ámbito de confianza, generen conversaciones abiertas, y estén atentos a las señales de advertencia. Georgina las mencionó, a veces cambios de ánimo, varios casos, incluso en la región de Latinoamérica, que nos han llevado a casos de investigar casos de acoso sexual, empezaban por casos de ausentismo, que de momento a otro alguien empieza a faltar con una conducta siempre intachable y eso llamaba la atención, empezamos a investigar un poco y bueno, tenía que ver con otras cosas y no con temas de enfermedad. Así que para nosotros es muy importante que estén muy atentos a los cambios en los comportamientos. Y el otro punto que nosotros esperamos, tratamos, digamos, con nuestro mecanismo de prevención, evitar que los casos escalen. Una de las grandes conclusiones a las que llevamos en muchos de los casos de la región es que pudo haberse evitado entrevistas, intervención del área de tecnología, reuniones con el jefe, con el reportado, testigos, etcétera, etcétera, en una conversación adulta entre dos personas. Esto me molestó, esto no me pareció apropiado. Sí, fomentamos que esa conversación pueda generarse antes de que escale en una investigación formal. Obviamente es mucho más sencillo decirlo que realmente pueda pasar, pero digamos, apuntamos como organización a que esas conversaciones puedan darse. Y el otro eje sobre el que nosotros trabajamos mucho tiene que ver con los empleados. Y acá quiero hablar de un fenómeno psicosocial que se llama bystander, el bystander effect, o el efecto espectador en español, que es ese fenómeno social por el cual ante una situación de emergencia, la gente espera que va a ser otro el que tome una acción para pedir ayuda, y ya sea porque piensa que está más capacitado, y termina ocurriendo que después nadie pide ayuda, porque todos piensan que va a ser otro el que va a tomar una acción, ¿no es cierto? Esto se llama el efecto espectador. Y pasa cuando hay un pequeño accidente en una estación de tren, o se cae uno en la escalera, o alguien está esperando que pase un médico, y al final nadie toma acción. ¿Y por qué menciono el efecto espectador, o el bystander? Porque está demostrado que en el 90% de los casos de acoso hay un espectador silencioso.
Entonces, nosotros vemos a ese espectador como un catalizador de cambio. Con ellos nosotros queremos trabajar. Queremos que que puedan hablar con la persona que fue acosada para ayudarlo, para guiarlo, pero que eventualmente pueda hacer una denuncia para que eso pueda ser investigado, ¿sí? Obviamente nuestros canales más formales son el jefe directo, cualquier persona de algún equipo de liderazgo, recursos humanos, compliance o legal, y tenemos obviamente también nuestro sistema de reporte anónimo, ya sea web o telefónico, ¿sí? Pero apuntamos muy fuerte a que estos espectadores puedan salir de su silencio de manera tal de poder prevenir. El tercer punto o eje de mi charla de hoy tiene que ver con tener un sistema de investigación con una metodología robusta, con pasos bien establecidos, con métricas para cada una de las etapas, y con gente muy entrenada. Todo quien, y acá en la región tenemos dos personas de mi equipo que se dedican a hacer las investigaciones de toda la región, están entrenadas en el exterior en una metodología muy específica. ¿Cuáles son las etapas de nuestro proceso de investigación? Bueno, la primera tiene que ver con el reporte del caso, que puede ser a través de diferentes canales. Nosotros tenemos un sistema que se llama iSight, ahí está mencionado, a través del cual dejamos registro de todas las denuncias, y a partir de ahí empieza a correr el tiempo para investigar. El caso se asigna a un investigador que en una segunda etapa hace un análisis previo. Cuando hay muy poca información, y esto lamentablemente ocurre bastante, hay poca información y no logramos que el reportante pueda agregar más información, lo que nos permita llevar adelante una investigación, el caso puede que no pueda prosperar en las diferentes etapas y deba cerrarse, o porque no haya testigos dispuestos a brindar mayor información, entonces el caso se cierra. Si el caso avanza, en la segunda etapa se planifican los testigos, se habla con recursos humanos para ver qué otras personas pueden agregar información. Y en la tercera etapa para nosotros es la etapa de la investigación propiamente dicha, es donde se llevan adelante las entrevistas profundas, se registran, se manda a la persona que fue entrevistada. En algunos casos muy sensibles se hacen de a dos, en algunos casos de por ahí ejecutivos muy senior en la organización, preferimos hacerlas de a dos para que haya testigos respecto de lo que la persona dijo o no dijo. Se habla con recursos humanos, se habla con el reportante, con el reportado, obviamente. En algunos casos muy sensibles se puede pedir la intervención de informática para poder acceder a una lectura de los correos, de los emails, y se prepara el informe final en la tercera etapa. La cuarta etapa se presenta el informe, es decir, mi equipo presenta el informe a un comité decisorio que está conformado por el jefe directo, por recursos humanos, legales y el área de compliance. Dependiendo del nivel de la persona reportada, se monta un equipo local o se monta un equipo regional o fuera de la región cuando se trata de los niveles más seniors para evitar que recursos humanos termine arbitrando u opinando, digamos, con quienes pueden ser algunos colegas de sus equipos de liderazgo. Así que eso se define ad hoc. Si prospera una sanción disciplinaria, montamos también los comités disciplinarios para que se tome la decisión correcta. Y desde hace 1 año y medio le agregamos a nuestro proceso, también con bastante resistencia, desde varios de nosotros, un comité de apelación, pero basado en nuestros valores, creemos que es lo correcto poder darle la posibilidad de que la persona investigada o reportada pueda agregar información adicional que no se haya presentado durante el proceso. Así que eso, hay un comité de apelación y en algunos casos otra vez, digamos, se escala a un nivel superior. Una vez que el caso está concluido, se cierra en el sistema
y se comunica a la persona que reportó que el caso está concluido, pero obviamente no se comunica cuál fue la resolución que se tomó. Le hablaba de métricas, es fundamental para nosotros medir. Estamos muy cortos de tiempo. Los 3 gráficos de arriba muestran nuestras métricas de todos nuestros casos de Speak Up. El primero, medimos desde el 2018, es la curva azul, se ve muy chiquito, yo por tiempo comprimí todo, pero bueno, me di cuenta que quedó muy chico, pero medimos todos nuestros casos de Speak Up. El cuadro superior de arriba muestra nuestros casos de acoso, que representan entre un 3 y un 4% sobre el total de casos que tenemos en nuestro sistema de casos registrados. ¿Sí? Interesante para debatir los picos que tenemos ahí en marzo y octubre, posiblemente épocas de fijación de objetivos, o va terminando el año y empieza a haber presiones extremas adicionales a lo normal de una conversación, que terminan en reportes. No lo hemos analizado en detalle. Y el tercer gráfico en la derecha arriba tiene que ver con nuestros casos de acoso sexual, también interesante, con picos ahí por julio, que puede ser el verano del hemisferio norte, y octubre otra vez, digamos, no sabemos muy bien, la verdad es que tenemos que investigarlo. Y nuestros casos de acoso sexual sobre el total digamos, estamos en 6.200, 6.300 casos en nuestro sistema de reporte de casos, que no son solamente de acoso, pueden ser de inconducta, pueden ser de ausentismo, es decir, pueden ser de quejas. Tenemos un sistema de reporte de quejas que es mucho más amplio, no solamente de acoso. Y les decía que acoso sexual representa más o menos entre el 1,3 y el 1,8 del total de nuestros casos. Y en los gráficos de abajo, de izquierda a derecha, en el de abajo a la izquierda tenemos los casos de acoso. En azul, bueno, está muy chico. El 34% de los casos reportados en temas de acoso tienen que ver, otra vez, haciendo una compañía global, tal vez hace más sentido que si fuese solamente los datos locales. Temas de color o raza, es un 34%, y en un 32% temas de religión, de edad e identidad sexual. En el gráfico que le sigue, es de acoso sexual en 2019. En azul, el 49% de los casos reportados tienen que ver con comentarios inapropiados, ¿no? Y por eso digo que mucho de esto, son muy pocos los casos de acoso sexual, digamos, profundos, escandalosos, que llegan a ser investigados, y la mayoría tiene que ver con comentarios inapropiados que pasan la raya y que pudieron haberse evitado con una buena conversación adulta en el momento apropiado. Y después en rojo lo que le sigue es el contacto físico inapropiado, ¿no? El haber tocado se da en varios casos, incluso acá en la región, en fiestas, un poco de alcohol, no, que pensé, que me dijo, que no tuve la intención, otra vez, muchas veces se pueden aclarar de manera de no llevar a una investigación profunda, y puede esclarecerse en una conversación de adultos. Y finalmente el sexto gráfico, el de abajo a la derecha, tiene que ver con los outcomes, o cómo es que cierran los casos de acoso y de bullying, y lamentablemente, y bueno, no sé, tal vez es un tema para debatir con todos los colegas. Nosotros, en nuestra estadística, solamente el 27% de los casos podemos substanciarlos, es decir, tenemos los elementos como para decir, sí, esto se dio, y nos encontramos con que en 44% de los casos no tenemos elementos suficientes como para, digamos, para aseverar que eso pudo haber ocurrido. ¿Sí? Entonces nos encontramos muchas veces con que es difícil poder probarlo, así que bueno, es un tema de debate para abrir y generar más discusión. Y el cuarto elemento, y me voy apurando, Federico, tiene que ver para nosotros tiene que ver con la protección. Nosotros tenemos una política de no retaliación. Está probado que 3 de cada 4 incidentes de acoso sexual nunca son reportados.
por el temor a las represalias, digamos. Muchas veces el temor a las represalias es casi tan malo como el caso de acoso mismo, ¿no es cierto? Entonces, el temor a la consecuencia inhibe que la gente pueda reportar. Por eso nosotros, cada vez que surge un caso de acoso, y en nuestra conversación inicial con la persona que está haciendo el reporte, es darle la tranquilidad y la seguridad que está protegido. Nosotros tenemos un mecanismo de salvaguardarlo en nuestro sistema en Workday, y darles inmunidad, obviamente, porque hay de los otros también, no muchos, pero hay de los que buscan a través de la denuncia, y Georgina lo mencionó, alguna protección adicional, pero para nosotros esos son muy pocos los casos. Para nosotros es más importante, digamos, proteger a los que de buena fe están queriendo reportar. Así que bueno, y para finalizar y a manera de conclusión, políticas de tratamiento igualitario, líderes que viven esta política, líderes que hacen enunciados claros. Para nosotros no es suficiente tener un código de conducta. Para nosotros es importante que los líderes walk the talk, decimos en inglés, que caminen nuestras políticas y que lo vivan y que lo enuncien claramente en sus comunicaciones. El segundo punto, los canales. Hablaba de canales informales, canales formales. Promover la conversación honesta. Promover el feedback oportuno. Damos entrenamiento sobre sesgos. Nosotros damos entrenamientos sobre cómo abordar estos temas. Damos entrenamientos a nuestros gerentes sobre cómo abordar cuando reciben una denuncia de este tipo. ¿Cuáles son nuestros canales? Comunicamos nuestros canales también abiertamente con bastante frecuencia. En tercer punto, un proceso de investigación robusto, con etapas, con una metodología y con gente muy entrenada para hacerlo. Y en cuarto lugar, con políticas también de protección y de no retaliación. Puede costarle el empleo a un gerente un líder, que tome alguna actitud de retaliación ante una persona que hizo un reporte. Todo esto va a redundar en confianza, o redunda en la mayor confianza de nuestros empleados, y en definitiva, esto es lo que va a permitir que cada vez más espectadores silenciosos puedan hablar. Así que bueno, hasta ahí, esto es lo que tenía para comentarles, nuestra experiencia desde adentro, muchos puntos en común con Georgina, y bueno, obviamente quedo abierto, ahí les dejo mi mail, por si no alcanzamos a cubrir alguna pregunta o alguien quiere tomar contacto conmigo, con todo gusto. Así que bueno, te paso la posta a Federico, y no sé cómo querés manejar las preguntas. La semana pasada, un cliente me manda un mail diciéndome que había una empleada que se había negado a pasar a una sucursal, la cual la compañía la había asignado. Entonces planteó por teléfono que se negaba a trabajar en la sucursal porque en esa sucursal trabajaba Juan Pérez, que hacía 4 años la había molestado sexualmente. Y explicó la chica esta gráficamente cuál había sido el episodio que la había teóricamente molestado, y planteado también que esta persona había también molestado de esta manera a otras compañeras de trabajo que no habían reportado jamás este nivel de insulto de parte de esta persona. Entonces, vos tenés en ese caso muchas de las características y de las conductas que, Pato, nos acabas de plantear, que ustedes trabajan y previenen mediante esquemas de conversación inicial antes de una investigación profunda, digamos, de evitar a futuro que otras personas puedan sentirse agraviadas en función de una conducta que puede ser corregida en el mismo momento, sin necesidad de esperar a todo un proceso de investigación y de sanción disciplinaria de esta persona. El punto pasa también por el hecho de decir, frente a una situación específica, que le ha pasado, por ejemplo, hace 4 años a otra persona, si, cómo debe manejarse inmediatamente a través de legales una sanción disciplinaria. Porque hay conductas que no pueden ser, a veces, digamos,
ser objeto de una medida de convencimiento o de, digamos, de educación a la persona que comete ese acto de acoso. Entonces, me parece bárbaro el planteo de decir, frente a situaciones específicas, y bueno, tu definición, digamos, de acoso es muy importante también por el hecho de que para algunas personas puede alguna acción determinada no ser lo que es para otras personas. Pero, ¿hasta qué punto uno puede dejar de investigar o dejar de sancionar una conducta que puede repugnar a, por ejemplo, el 190, a lo que sea nuestra ley cuando ratifiquemos el 190, porque la conducta hubo una ocasión específica que generó una situación de acoso sexual o de maltrato laboral. Sí. Entonces, ¿acciona en ese momento o no acciona en ese momento? Lo educo, o digo, esto es imposible de aceptar, y desde el punto de vista legal, lo sanciono como un despido con causa. Me parece que, digamos, yo lo separaría, digamos, en dos ejes. Uno lo estrictamente legal, digamos, qué es lo que se puede hacer legalmente o no legalmente, y otro lo que tiene que ver con la investigación. Me parece que si hay algo que hemos aprendido en los últimos años es que la gente no reporta cuando quiere, sino reporta cuando puede, ¿no es cierto? Me parece que por lo menos, y muchos casos que han sido públicos, digamos, acá en la Argentina, uno se pregunta, che, pasaron 10 años, ¿ahora viene con esto? Y la verdad es que la gente lo hace cuando puede, no cuando quiere. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, a mí me llevaría, mi orientación sería, hay que investigarlo. ¿Pasó hace 4 años? No importa, hay que investigarlo. De repente no esté la misma gente o no podamos llegar a ese nivel de profundidad, pero yo lo investigaría de todas maneras. Y después la sanción que hay que tomar, bueno, habrá que ver legalmente qué se puede y qué no se puede hacer. Desde mi punto de vista, digamos, para mí, el tema de acoso sexual es un tema de una condición de empleo, digamos. Para mí no hay mucho que pensar en ese sentido si se prueba, Federico. ¿Puedo agregar algo a lo que están comentando? A mí me parece interesante sumar a esta discusión también qué es lo que pasa con los grupos, ¿no? Y tomo esto lo que vos decías de bystanders, Patricio. A ver, puede ser que sean bystanders, como también puede ser, hay una cuestión de status quo, donde a veces en general, sobre todo los empleados y las empleadas, les cuesta mucho romper con el status quo del grupo, y cuando algo funciona es difícil de romperlo, aun cuando vean algo que no les cierra, ¿no? Porque ese temor a la reprimenda la tienen todos, no también. Entonces, creo que siempre, cualquier tipo de situación que uno está analizando, tiene que, en la solución, cuando se está pensando en esta solución, tiene que ser una solución integral que también impacta al grupo, ¿no? Si hay un grupo donde hubo una situación de maltrato, aunque el grupo no haya sido, por ejemplo, tenés una situación de discriminación por etnia, que es a una persona específica, bueno, el resto del grupo tiene también que ser parte de esa conversación, de qué es lo que está mal, de qué podrían haber hecho ellos, es decir, de esa sensibilización, ¿no? Porque si no, terminamos cayendo, responsabilizando a las personas individuales como que fueron, a ver, casos de acoso sexual sí, pero en otras situaciones por ahí no, son más culturales y más de construcción, y es necesario en realidad como el grupo, ¿no? Y para evitar y prevenir sobre todo que esto se vuelva a replicar. Y en ese sentido, solamente agregar también que cuando uno piensa en la parte de investigación, es ver, las herramientas de los psicólogos sociales, sobre todo desde la psicología, un aspecto muy amplio, te da un montón de herramientas para entender el motivo de las angustias de las personas, aun cuando vos no podés por ahí demostrarlo con otros hechos, ¿no? De las dos partes. Es decir, la psicología en ese sentido da un montón de herramientas donde a veces con un par de entrevistas con personas especializadas te pueden decir, bueno, a ver, no, sí, esta angustia tiene que ver con este tema, o este líder que está haciendo nada, a la cual lo han denunciado por acoso, aunque no haya nada que lo demuestre, puedes decir, che, mira, tiene esta estructura mental o está teniendo estas ideas que podrían o no decir y ayudarte a resolver un poco la situación, ¿no? Hay varias herramientas que ayudan y que no tienen que ver a veces con las, como, digamos, lo concreto que buscamos en un mail o en un video o en otras situaciones, ¿no? Seguro, sí, absolutamente. Pasamos a alguna de las preguntas de los participantes. Creo que Lore, ¿tenías alguna pregunta? ¿Querés que la haga yo? Sí, es lo mismo. Ahí te la escribí, no sé si te las escribí las dos a vos, pero una... Dale vos, dale.
Una básicamente, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la presentación, ¿no? Primero a ambos. A mí me surgían dos cosas de lo que les escuchaba decir a ambos en mi situación. Yo tengo un comité de ética armado, digamos, tengo procedimientos similares a los que ustedes mencionan. A mí me deja siempre un sabor amargo, al menos en mi mirada, cómo comunicamos las resoluciones, que coincido con Patricio, la mitad de las veces no lo hacemos. Debo reconocer que en algunos casos sí, por eso me gustaba escuchar su opinión de por qué en ningún caso comunican una resolución. Y el otro tema que me pasa, que me enfrento bastante, es también a las falsas denuncias, ¿no? Cuando encontrás como dos grupos que participan en un mismo momento y que hay denuncias y contradenuncias, y parece que es más Vox Populi que lo que la denuncia tiene que ser cuando uno todavía ni salió a hacer preguntas. Entonces, cómo de alguna manera también protegemos a nuestros líderes cuando hay que protegerlos, ¿no? Por supuesto. ¿Querés arrancar, Georgina? Dale, yo te arranco yo. A ver, en relación, a ver si te entendí, cuando te cuento lo que nosotros aconsejamos, por lo menos, ¿no? Lo que tiene que ver con anunciar las resoluciones es en función del tipo de resolución. Por ejemplo, si vos estás ante un caso que lo corroboraste, ¿no? Que vas a poner una sanción, pero no vas a echar a la persona. Es decir, mi recomendación es ahí, no podemos hacer público esa resolución a toda la comunidad, porque si no también estás como victimizando a la persona que vos entendés que tiene posibilidades de cambio, ¿no? Lo que sí podés hacer es otro tipo de estrategias adentro digamos, de comunicación para contar qué es lo que, es decir, qué es lo que aprendiste de esto nuevo. Es decir, si es un jefe que grita, si es un compañero que hace chistes, es decir, hay ciertos mensajes claros que esto te va a ir dando la pauta de qué es lo que tenés que comunicar a todo el grupo. Pero esa no es la resolución, no es necesario esa resolución, salvo que sean casos que, bueno, lo vas a desvincular y necesitas, bueno, como poder contar esa desvinculación o explicar esa desvinculación. Pero siempre tenés que cuidar es decir, como ser coherente con las decisiones que uno toma y no, perdone la expresión, pero ahora no se me ocurre algo, como mandar al matadero a alguien que vos vas a mantener adentro, porque si no lo deslegitimás también, ¿no? Y es parte de ser coherentes con esas decisiones. Pero siempre aprender de esto, así, porque en general no son solamente las dos personas que están metidas en esto, que es la que denuncia y el denunciado, sino hay un conjunto de personas alrededor, que a veces es el grupo de trabajo, a veces son los amigos, los compañeros que también están involucrados y que quieren saber y entender qué es lo que está pasando. Entonces, en ese grupo nos ha pasado, por ejemplo, una pyme que fue súper complicado, por una pyme muy chiquita, en donde se habían armado dos grupos, y ahí lo que nosotros propusimos hacer es trabajar con los grupos, es decir, bueno, juntar al que estaba de un lado, juntar al que estaba del otro, y explicarles a cada uno del por qué se había tomado determinadas decisiones, o cómo se había analizado el caso, ¿no? Entonces, esos espacios de reflexión ayudan un montón también para entender y para sanar. En general, y creo que esto fue algo que, y me hace el pie, que dijo Patricio, que me pareció súper interesante para tomarlo, cuando uno dice que algo no escale, es porque ya no está hablando del acoso sexual que ya pasó, ¿no? Estamos hablando del chiste, estamos hablando de un comentario, estamos hablando de cosas más leves que se pueden resolver simplemente, ¿no? Se pueden resolver con una conversación. Si pasa el tiempo, que nos ha pasado, en una organización nos llamaron un año después de los hechos, cuando ya había habido intervención de recursos humanos, pero recursos humanos no había intervenido de la manera correcta, nada, el grupo estaba totalmente roto. No había mucho que sanar en ese entonces, era imposible, es decir, la gente se terminó yendo, ¿no? Pero llegamos, es decir, entender que uno llega cuando la situación ya está explotada. Entonces, esto también es importante, algo que parece muy simple puede después convertirse en algo muy complicado si no se atiende de manera acorde. Espérate, era el tema de la conversación, y después el otro, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Cómo protegemos a nuestros líderes? ¿Cómo Sí, hay que protegemos a los protegerlos. líderes? Mira, ahí a mí me parece muy importante entender, es decir, por eso está el contexto de la denuncia. Por ejemplo, te cuento un caso que también nos ha pasado, era, no me habían dicho el género, ¿no? Pero nos estaban contando el caso de alguien que se está quejando de su líder, que era una persona nueva, en que han puesto en esa posición de liderazgo, y que una persona X se quejaba de que estaba haciéndole muy autoritario, ¿no? Entonces yo te doy ciertos indicios de lectura, a ver, si la persona nueva ya estaba dentro de la organización, no estaba afuera, cuál es el género de la persona, si es una mujer, es distinto si la líder que la recibe la queja es una mujer, es un varón, es decir, y te permiten tener lecturas del caso.
para saber, y también para explicarle a la persona que está haciendo la denuncia, che, ¿a vos no te estará pasando otra cosa con esto? ¿No te está pasando que en realidad era un puesto que vos querías y que estás en realidad, es decir, y no ves cumplido lo que vos querías y por eso te estás quejando con este líder? Es decir, es interesante entender ese contexto para darle herramientas a esa persona también, ¿no? Y a veces en ese caso, por ejemplo, si el líder llega a enterarse, es decir, hay que acompañarlo también, hay que hacerle, nada, nosotros hemos hecho coachings, por ejemplo, ¿no? También con psicólogos, de ayudarlos a transitar estos cambios, porque esto sobre todo pensando en líderes que tienen que cambiar su manera de liderazgo, qué sé yo, que tenían una manera de ser y que de repente con todo esto se ven hackeados en su liderazgo, ¿no? Y la organización ahora les empieza a pedir otra cosa después de 20 años. Bueno, eso hay que acompañarlo. Porque se juega algo muy identitario y genera también mucha angustia, pero yo creo que ahí lo importante es entender el contexto de desde dónde viene la denuncia y ayudar a esa persona también que hace la denuncia a que vea, ¿no? De qué es lo que está pasando o cómo uno lo ve. Y la mejor forma también de proteger a los líderes y a toda la comunidad es con una investigación. Vos conducís una investigación que se preside tal y en función de eso generás, ¿no?, decisiones fundadas. Sí, ahí yo hago una hincapié, por ejemplo, algo que hemos aprendido nosotras, pero después Patricia también puede contar cómo les fue a ustedes. Hay una terminología legal que se usa en relación a todo esto que a veces genera cierto como distanciamiento, ¿no? Es decir, hablar de denuncias, hablar de investigaciones, como nosotros hemos notado que quizás para los empleados es más fácil bajarle un poco el tono, entonces vos no haces una denuncia, haces una consulta. Entonces también hay, por ejemplo, esta persona que dice algo en relación a un jefe, que como contabas vos, Lorena, quizás no es decir, no es una situación de violencia, sino pasa por otro lado. Si vos le bajás el tono y es una consulta, te habilita de alguna manera, simbólicamente, tener una charla a que sí es una denuncia, ¿no? Como que el peso de la palabra a veces denuncia le pone una gravedad a las situaciones que quizás todavía no la tienen. Entonces, esto es una propuesta que nosotros estamos como manejando y que las dejo acá también abiertas, ¿no? El hecho a veces de la investigación es una conversación, no necesitas hacer como algo tan, como, no sé, viendo todo, es decir, uno tiene una batería de recursos y no tenés que ir a toda tu batería de recursos, pero creo que a veces bajarle el tono también ayuda a resolver estas situaciones que, como decía Lorena, quizás no son situaciones de violencia, son conflictos laborales, es decir, no te entendiste con tu jefe, porque también puede pasar, es decir, nada, hay como determinados momentos donde hay falta de comunicación y que se resuelven fácilmente, pero la denuncia termina siendo como que le pone un peso al que lo tiene que resolver, como al que lo está diciendo, que todavía las situaciones no la tienen, ¿no? Bien, Y eso se ve mucho en casos de integración cultural de dos compañías, Georgina, que vienen con dos estilos de liderazgo muy distintos, y entonces de repente tienen que coexistir. Y lógicamente, hay veces que uno lo ve venir porque, digamos, primero llegan como comentarios, que si no se abordan, y nosotros obviamente intentamos abordarlos primero siempre desde el coaching, hablamos con el jefe, le damos retroalimentación a la persona, el estilo está choqueando, sugerimos buscar otras maneras, le ofrecemos un coaching interno, le ofrecemos un coaching externo, y obviamente, digamos, hay quienes pueden adoptar nuevos modelos y hay quienes no, y el mismo sistema termina casi catapultándolos en algunos casos que no pueden adaptarse a la nueva cultura, ¿sí? Yo quiero una cosita nada más agregar sobre el tema de las resoluciones. Nosotros no compartimos, digamos, en primer lugar porque todo el que pasa por un proceso de investigación le pedimos absoluta confidencialidad. Testigos, recursos humanos, entonces, digamos, a la persona que hizo el reporte, sí tenemos la obligación de decirles que el caso concluyó, ¿sí? Pero no les decimos qué acción se tomó. En algunos casos es evidente que se tomó una acción porque la persona salió, ¿tá? Pero no salimos a comunicar que la persona salió por X u otro motivo. Digamos, nos parece, por sobre todas las cosas, hay que preservar a la gente. Bien, Mariano, tenías una consulta en vos, ¿no? Mariano Pérez. Sí, ¿qué tal? Gracias a Pato, Georgina, Federico. Un poco lo que dijo recién Patricio, si gran cantidad de las consultas no se terminan resolviendo, usé la palabra el acusador, pero básicamente es el que hizo el reclamo o el que tomó la iniciativa de expresar algo. ¿Cómo se contiene a esa persona después cuando no encuentra
que la solución del caso, más allá de que sea, digamos, una cuestión muy fuerte, o sea, termine en un despido o no, pero que la conclusión del tema no es la que él estaba buscando al momento de hacer ese reclamo. Puede ser porque la investigación dio eso y no es una cuestión de la investigación, sino qué contención se le da a esa persona que está esperando una solución. Sí, gran punto. Es una buena pregunta, Mariano, ¿cómo te va? Gracias, Pato. ¿Cómo va? La verdad que no pasa tanto, pero sí pasa. La realidad es que hay algunos casos en donde la persona que reporta por ahí espera una acción más rápida, más contundente, y no se sabe que estamos iniciando un proceso de coaching, que estamos, digamos, posiblemente la persona cuando reportó ya llegó a su límite, pero hay que dar crédito a un proceso de investigación que a veces puede llevar algunos meses, ¿no? Especialmente cuando son casos leves. Cuando son casos de acoso sexual, para nosotros tienen una celeridad, digamos, mucho mayor, y tratamos de resolverlos antes. Así que sí, hay que hablar, hay que dar feedback, retroalimentación, tratamos de hacer, digamos, revisiones constantes sobre cómo va avanzando o que va avanzando el proceso de investigación, para mantenerlo informado de las diferentes etapas del proceso de investigación. Pero puede que haya casos que requieran más conversación y más apoyo, porque claramente esperan que las cosas se muevan de otra manera. Es una realidad, Mariano. Exacto. Ahí solamente quisiera agregar, que me parece muy importante sobre todo, es esto de la reparación, ¿no? La reparación a veces no viene de la manera en que la persona lo estaba buscando, pero puede venir de otra forma. Entonces, si vos sumás a esta persona que hace la denuncia, sobre todo si es la víctima, ¿no? Si es un tercero, en encontrar otro tipo de soluciones. Es decir, por ejemplo, si vos fueron en situación, no sé, no estamos hablando por eso de casos de acoso sexual, ¿no? Pero si estás hablando de un líder muy autoritario, estás hablando como de comentarios totalmente desubicados en el horario del almuerzo, es decir, estás hablando de comportamientos que son por ahí cotidianos, se pueden pensar otras, es decir, por ejemplo, por ahí ese hecho no lo puedes demostrar, no hay otra persona que lo diga, es decir, como no sé, ahora no se me ocurre la situación, pero se pueden pensar otras maneras de generar otro tipo de conversaciones en el grupo que hacen que la persona que hace esta denuncia o esta consulta también quede reparada, ¿no? Decir, bueno, con un mensaje claro, a veces es un mail que se manda de recursos humanos, una campaña específica hablando sobre los vínculos y las formas del trato. Que esto que contaba Patricio me parece, no es para nada menor, el tema de la integración cultural genera muchísimos conflictos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que vienen de culturas, es decir, de orígenes o de casas matrices de distintos países, ¿no? En un momento estuvimos hablando de esta integración chino-argentina, por ejemplo, y tenés problemas por todos lados, porque tenemos códigos de comportamientos basados como con roles de género tan distintos, que cosas que son de comportamientos comunes entre los argentinos o entre los chinos hacen que se sucedan situaciones que para el argentino son de violencia laboral, ¿no? Para reforzar un poco... Ay, perdóname. No, para reforzar lo que y esto decía... pasa a nivel latinoamericano también, ¿no? Que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Las empresas que tienen casas filiales en Colombia, en México, en Chile, digamos, que son culturas mucho más machistas, generan un montón de, es decir, cuestiones que en sus países quizás están aceptados o comportamientos que están aceptados, para el nuestro no. ¿No? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque sí son percibidos, son violencia laboral, el otro no lo entiende, por eso si no estamos hablando de la intencionalidad, pero que a la hora de hablar de vínculos saludables y de ambientes libres de violencia, hay que trabajarlos y hay que entender este concepto de interculturalidad, ¿no? Desde este aspecto también. Y para reforzar lo que decías vos sobre la reparación, y hemos tenido algunos casos acá en la región, incluso acá en Argentina, en donde lo que estaba esperando la persona que hizo el reporte es que se clarificaran solamente si había tenido la intención de tocarla o de no tocarla, porque había un hecho confuso en una fiesta donde la toca, y la verdad es que lo que quería hacer el tipo al día siguiente era pedirle disculpas y decirle que no había tenido ninguna intención. Muchas veces la reparación es algo muy sencillo, como poder hablar y clarificar un hecho, que si no termina entrando una espiral, digamos que a veces puede ser difícil de controlar hasta dónde puede llegar.
¿sí? Y que con un pedido de disculpas muchas veces se pueden resolver y reparar muchas situaciones. Siempre y cuando la persona, la víctima lo quiere, ¿no? Esa aclaración que seguro que ustedes esto lo manejan súper bien por cómo te escucho, ¿no? Pero me parece, es decir, es esto, la reparación puede venir de miles de maneras. A veces se pueden hacer, otras veces no se pueden hacer, pero creo que es importante esto del respeto a estas decisiones y de generar esos espacios. Las fiestas de fin de año son un caldo de cultivo, en serio. Son un caldo de cultivo, no solamente por temas de violencia sexual, también de violencia física, y es como, realmente nos muestra, y esto no lo digo, si no es un justificativo, ¿no? Es una manera de... Y esto, perdón, viendo las curvas, me es súper interesante entender como qué es lo que pasa, ¿no? Cuando decías, bueno, los picos de calor, bueno, tiene que ver con la ropa también, ¿no? Hay que ver cuáles son las tipos... las vestimentas, los comentarios que hace la gente, ¿no? Hoy, bueno, sí, también las redes, el uso de WhatsApp. Las redes, bueno, las redes, el no entender ciertos límites que parece que son obvios, es decir, a ver, hay algo que aprendemos con este tema, que el sentido común no existe, ¿no? Y eso me parece clave también, como no asumir que hay un sentido común y una manera de que todos entendemos esta manera implícita de cómo tenemos que comportarnos. Hay una organización que me acuerdo que una vez me decía, pero ¿qué pasa? Cada vez que contratamos a una persona nueva tenemos que cambiar los códigos, y sí, es desafiante. Es decir, no es lo mismo decir, busco gente que se adapta a mi cultura, a yo me adapto a las personas que estoy sumando, ¿no? No es lo mismo. Es decir, y eso trae un montón de desafíos que, bueno, que la organización que está trabajando en temas de diversidad e inclusión no puede no mirarlos. Yo creo que es parte de ese compromiso. Creo que María Angélica de Solía tiene una consulta. ¿Quieres hacerla, María Angélica, directamente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Diego? Georgina, tanto tiempo. Bueno, sí. Mira, yo lo que me quedé pensando un poco de lo que habían expuesto es que, si bien vi como que estaba toda la exposición, incluso del caso práctico y demás, muy orientada a lo que era acoso sexual, a que te toquen, a que te acerquen, te insinúen, y me parece que, digamos, más allá de que eso obviamente es una de las formas de maltrato y demás, hay otro que es como mucho más sutil y que quería ver, si en esas estadísticas, Patricio, ustedes lo tenían monitoreado o identificado, que es el que se da de la descalificación de a poquito y permanente, incisiva, de un jefe inseguro, de ante, por ejemplo, las situaciones de un líder y que su equipo detecta alguna conducta discutible, no digo ilícita ni mucho menos, pero que la forma va por un acoso de descalificar la tarea del otro o de utilizar adjetivos maliciosos o muy fuertes para, por ejemplo, levantar un punto en el que no se está de acuerdo. O sea, porque vi que va todo más como para el lado sexual o de acoso sexual o de alguna cuestión de discriminación, y no tanto la violencia que se genera, que es muy sutil y que a veces llega a puntos álgidos, ¿no? de descalificación o de destrato o de maltrato directo, ¿no? Ante tonos elevados de voz, no permitirle al otro que se exprese en una reunión, descalificar frente a sus compañeros la opinión aunque es válida, no darle la palabra o no dar la misma oportunidad. Porque me parecía como que la estadística, no sé, a lo mejor es una estructura en la que no se te dan esos casos, ¿no? Pero no lo veía como graficado en las tortas y demás. Dos o tres comentarios, María Angélica, es muy atinado tu comentario. Y yo no incluí un slide que cuando doy otras charlas a veces lo incluyo cuando tengo más tiempo, que son esas microagresiones. Yo hablaba de que los líderes deben de detectar cambios de conducta, pero también tienen que estar muy atentos a esas microagresiones que se pueden dar en el ámbito de una reunión. El hecho de estar en una reunión con tu jefe y que tu jefe esté mirando el celular, para eso es una microagresión. El hecho de cortar a alguien que está hablando es una microagresión. Entonces, todo eso, algunos casos se reportan, otros no, obviamente, pero cuando yo hablaba de unos 6.000 y pico de casos anuales, tendería a pensar que están ahí esos casos. Obviamente no todos se reportan, María Angélica, pero sí son considerados para nosotros tal vez la
previa a algo que pueda aparecer más tarde, que son esas pequeñas agresiones que a veces pasan ahí desapercibidas, pueden ser más como bullying, chistes de River o de Boca que terminan molestando una y otra vez, incisivos, digamos. Para nosotros, en la medida que van escalando, van teniendo cada vez más relevancia, claro que sí. Solamente para encuadrarlos, esos son todos casos de violencia psicológica, y obviamente que tienen que estar enmarcados en cualquier tipo de protocolo, digo, protocolo para darle un marco, ¿no? Pero digamos, en los códigos de ética. Y acá me parece algo también interesante como para sistematizar en función de lo que estaba comentando Patricio, ¿no? Nosotros siempre vemos la intervención de las instituciones como en 3 niveles. Hay un nivel que tiene que ver con la responsabilidad institucional. Un código de ética es una responsabilidad institucional. Yo como empleado o yo como líder, firmando, digo que no me comprometo a no tener determinado comportamiento. Después está el tema de tener escrito en un protocolo da una seguridad, un marco en relación a las denuncias y sobre qué es lo que se puede denunciar. Y después el otro marco que tenés que tener en cuenta tiene que ver con la transformación cultural, que es de largo plazo, ¿no? Pero esto que vos estás como justamente comentando es clave porque es lo más común, digamos. Lo que más se ve son ese tipo de violencias, ¿sí? Y ese tipo de violencias no son menores, y les cuento un caso que nos pasó hace muy poquito, que nos habían consultado, que me parece súper interesante por la resolución. Estaba en una reunión de cliente, es decir, había una reunión de trabajo donde estaba el cliente, entonces, y un compañero, es decir, bueno, la mujer del grupo tenía que hacer determinada tarea, que queda asignada ella como líder, y un compañero de su empresa le dice, ay, bueno, vos que sos, aprovechá que sos mujer para hacer que las cosas pasen, ¿no? Una cosa así. Y el cliente es el que le dice, eso lo va a hacer bien y lo va a lograr no porque sea mujer, sino porque es capaz, ¿no? Entonces, digo, lo traigo acá porque podría, a ver, lo loco fue como todas las dimensiones que tuvo, ¿no? Primero que sus compañeros de trabajo nadie dijo nada en ese momento, porque imagino que si eran todos varones, no habían querido descalificar a su compañero, por más que lo que había dicho estaba desubicado, y menos frente al cliente, ¿no? Por otro lado, es decir, entonces tenés ahí esta reacción del grupo. La imagen de la institución frente al cliente, que el cliente es al final el que termina poniendo el límite, imagínense, ¿no? Que esto es súper novedoso, es decir, que pase, ¿no? No es muy común que pase, pero la verdad que condice justamente cuando estamos hablando de esta cadena de valor que dijo Patricio al principio, ¿no? Es decir, qué importante que es que los líderes, digo los líderes porque son los que tienen poder, y son los que es más fácil que puedan decir su opinión. Digo, un empleado común que no tiene ningún tipo de poder, es más difícil que se anime a dar su opinión en determinados ámbitos cuando no sabe cuál es el peso que tiene la institución, ¿no? Pero digamos, por eso me parece que el rol de los líderes ahí es clave. Este comentario podría haber pasado y la persona sentirse súper mal y punto, y sin embargo tuvo de alguna manera, obviamente que la empresa igual lo trabajó, ¿no? Por una especie de resolución, de decir algo que a vos aparte te desubica y te hace sentir como si me habría equivocado o no, y no, que alguien te lo vea, te lo marca. Pero tenemos que estar muy atentos a estas situaciones porque son las que se repiten y son las que se escalan. Bien, es un tema terriblemente interesante, y tenemos a 2 brillantes expositores, y realmente creo que hemos todos disfrutado mucho las presentaciones de los 2. Así que mi agradecimiento profundo a los 2 por animar tanto este encuentro. Lili, estás muteada. Ahí estás. Perdonen, muchísimas gracias Georgina y Patricio y Federico, siempre acompañándonos, porque fue clarísima la exposición, muy muy buena, muy gráfica, con los ejemplos, realmente muy muy linda. Me encantó, me dio un poco de pena que no hubiera tanta gente. Yo me preguntaba, estamos haciendo tantos webinars, capaz que la gente está un poco cansada, porque mañana tarde, ojalá que en algún otro momento la podamos repetir y que tengamos más auditorio. Igual esto va grabado y queda colgado en la página de la Cámara. Realmente me parece el tema súper actual, súper interesante. Ustedes son, la verdad, muy buenos oradores y explicaron muy bien, así que les agradecemos muchísimo. Federico, te agradezco muchísimo como siempre estás moderando y aclarando los temas, así que no tengo más nada para decirles, más que si quieren saludar al auditorio y ya nos iremos yendo.
Nada, por mi lado, un placer participar. Cuenten con nosotras para seguir Gracias. como hablando sobre el tema. Esto es un cambio de paradigma, así que va a tener un montón de reflexiones. Y es decir, hay cierto temor a hablarlo, obviamente, ¿no? Sí. Animarse a hablarlo. Entonces, nada, hay que generar, está buenísimo que ustedes, a ver, también como cámara, ¿no? Que puedan generar estos espacios de reflexión, son mensajes. Así que me parece genial y bueno, un placer participar. Gracias. Y de mi Gracias. lado también, muchas gracias. Un placer haber compartido también con Georgina. Aprendí mucho y me alegro que mucho lo que estaba pensando decir vos también lo tocaste, así que creo que eso estuvo bueno. Así que gracias, Federico, y gracias a todos los miembros de la Cámara por la invitación, y cuando quieran, ojalá alguna vez pueda ser presencial, ¿no? Quién sabe. Así que bueno, gracias a ustedes.